la ceremonia donde se dio lectura al mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una ceremonia en Palacio Nacional, teniendo como telón de fondo pues los murales de Diego Rivera. Y bueno, pues para precisamente platicar de la parte económica, de las primeras impresiones sobre este informe, está con nosotros Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿qué Rogelio, tal? qué ¿Cómo gusto estar estás? contigo. Gracias, Muy Sofía, por bien, muchas gracias. acompañarnos. Sofía, pues, ¿cuáles son tus primeras impresiones de pues este cuarto informe de gobierno? Hubo, digamos que una lista interminable de cifras, mensajes, digamos, de alguna manera con números positivos, pero detrás, sin duda alguna, digamos que estadísticas que de alguna manera velan lo que realmente está ocurriendo con la economía. Mira, yo me quedaría con, no escuchamos nada que nos esperara, los spots nos adelantaron prácticamente todo el Sí, tono, las cifras cierto. y por supuesto el mensaje. Creo que importa mucho sobre todo la narrativa y esa narrativa está perfectamente bien construida pues, sobre la base de un montón de cifras que pueden ser reales y sin embargo no reflejan la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el señor presidente habla de un incremento al empleo registrado ante el IMSS. Sin duda, hemos visto un incremento del empleo registrado ante el IMSS, estamos ligeramente por encima de niveles prepandemia, lo cual también es cierto, pero, y aquí es donde viene el pero, y me voy a empezar. El primero es que pues estamos 1 millón de empleos por detrás de donde tendríamos que estar si la tendencia que teníamos antes de la pandemia se hubiera mantenido. Dos, estamos hablando de que estamos alrededor del 60% de la meta en empleos que tendrían que haberse generado en los primeros 7 meses solamente registrando empleo del IMSS. Ahora, hay que recordar que en México más de la mitad del empleo es informal, es decir, no está registrado ni ante el IMSS, ni ante el Claro. ISSSTE, ni Pemex, ni nada. Aquí el señor presidente solo se refería al 80% de la mitad del empleo en México. Es decir, el empleo del IMSS es el 80% del 45% del empleo. Por lo tanto, estamos hablando de una fracción del empleo. Y no se mencionó que, por ejemplo, la recuperación del mercado laboral ha sido sobre todo en empleos informales, en detrimento de la calidad del empleo de las personas, por supuesto. No se habló de la falta de un sistema de cuidados. Se habla mucho de que es el primer gobierno con un gabinete paritario que poco ha servido para que más mujeres se incorporen en mejores condiciones al mercado laboral. Claramente, cuando no tenemos esta discusión, digamos, de fondo y simplemente nos vamos con cifras alegres y se habla de justicia social, estamos muy lejos de la realidad que estamos viendo. El señor presidente decía también, es que ahora hay menos distancia entre la cantidad de dinero que ganan los pobres más Sí, pobres, el 10% de la población más vulnerable y el 10% de la población más rica. Uno, tiene razón, pero dos, el sentido para el cual tú quieres que haya mayor igualdad no es reduciendo el ingreso del 10% más rico, sino ujú, incrementando el ingreso, pues prácticamente del 50% más pobre. En ese claro. sentido, con datos del ENIG, sabemos que entre 2018 y 2020 incrementó el número de pobreza. Esto en términos de pobreza extrema, en términos de pobreza de capacidades y de muchas otras mediciones del Coneval. Insisto, no son mías, son datos del INEGI que procesa el Coneval. Y entre otras cosas, se debe, por supuesto, sí a la pandemia, pero digamos en 2020, pues apenas captura un pedacito de la pandemia, pero también se debe al criterio de universalidad con el cual los programas sociales han sido entregando. El problema de esto no es que sean universales, sino que cada vez se reduce el porcentaje de percepciones de programas sociales que reciben las personas más pobres y se incrementa de manera muy importante el porcentaje de programas sociales que reciben los últimos deciles, es decir, el porcentaje de población más rica. En ese sentido, con datos, insisto, comparando el 2018 con 2020, hubo un aumento en el número de personas en situación de pobreza. Si queremos medirlo además en pobreza laboral, que eso nos permite tener una aproximación en la serie, digamos, de manera trimestral, pues aquí te puedo decir que todavía hay 49 millones de personas en situación de pobreza laboral, que significa que no alcanza para comprar con el ingreso laboral de ese hogar suficiente comida para todos los miembros de ese hogar. Entonces, creo que es muy fácil decir cifras al aire y estamos gobernando para los más pobres. Francamente, me parece que hay un desaseo en términos de la falta
de enfocar los programas sociales del dinero público, que de por sí no es infinito, y se está desprotegiendo a los más pobres. Y finalmente, en el tema energético, Sí. me preocupa mucho la narrativa que hay alrededor de decir, es que CFE, pues antes no invertía y ahora sí está invirtiendo. CFE ciertamente ha incrementado su gasto. Sí. Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo de los años CFE no ha incrementado la inversión ni en hidroeléctricas ni en ningún tipo de generación de energía. Hablaba el señor presidente, es que con la reforma de Peña Nieto pues no se impedía y solamente se estaba invirtiendo desde el punto de vista del mercado privado. Se estaba invirtiendo desde el punto de vista del mercado privado, entre otras cosas, porque CFE no estaba invirtiendo más que en el gasto corriente, no estaba incrementando su capacidad de producción y ahorita que la está incrementando, pues está poniendo los incentivos al revés, porque está dejando a los privados, que son quienes invertían en energía limpia, al final del orden de despacho, está priorizando las hidroeléctricas con una capacidad instalada que no se puede incrementar con la pequeña inversión que se está haciendo. Y bueno, pues finalmente tenemos una interpretación muy particular de lo que es la soberanía energética, siendo que ni Pemex ha podido cubrir con la demanda nacional de gasolina y diésel, ni CFE ha podido proveer la suficiente energía que se necesita para la reactivación económica. Con esos tres temas me quedaría, Rogelio, para empezar. Por supuesto, pues un resumen, digamos que exacto de lo que tú estás planteando en la parte social a partir de las cifras del cuarto informe de gobierno, donde, como tú mencionas, quizá la parte sustantiva que podría ser una mejora real de los ingresos de las familias más pobres no se está dando. El tema de la pobreza laboral creo que debe de preocupar en Palacio Nacional, pero por supuesto preocupa más a las familias a partir pues de las cifras que tú nos comentabas de la dificultad para acceder sobre todo al tema de los alimentos. Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿cómo vamos? Gracias por acompañarnos esta tarde. Rogelio, encantada, y ya tendremos que platicar sobre la afectación a la inflación y los otros temas en otra ocasión.